Ya. Ya, a ver, vamos a explicar qué cosa es deuterocanónico. Son dos palabras griegas. Deutero significa segundo, o que viene después. Y canónico quiere decir que pertenece al canon, o sea, lo que es real, lo que es considerado. Entonces, deuterocanónico, ¿por qué? Porque estos libros, antes, por los judíos, hubo una parte de judíos que vivían en Grecia, o sea, eran judíos helenísticos. Entonces, ellos sí consideraban las traducciones griegas, ahí estaban esos libros deuterocanónicos. Pero los judíos que se quedaron en Palestina no consideraban todavía esos libros. Entonces hubo ese estudio bíblico para saber si consideraban o no esto dentro del canon. Luego de pasar un tiempo se consideró, pero los hermanos protestantes dicen no. Por eso es que ellos tienen menos libros en la Biblia. Por eso es que les decía que sería bueno que tengan ediciones católicas, para tener todos los libros completos. Listo. A ver, ahora sí. Empezamos de manera general. Quería iniciar con la propedéutica, la apologética. Propedéutica significa aquella información que debe de darse antes de iniciar un tema concreto, es decir, todas aquellas temáticas necesarias previas para poder llevar el curso de apologética de manera normal, ¿no? Sin ningún tipo de dudas. La primera parte habla de la importancia de la apologética. Les vamos a hablar de la definición, más que todo la etimológica, luego ver la relación que hay entre la Biblia y la apologética, luego qué relación hay entre los documentos eclesiásticos, los documentos de la iglesia y la apologética, y por último, en este primer capítulo, la apologética como deber cristiano. Ahora, ¿por qué he puesto de esta manera? Es porque más adelante voy a hacer un pequeño libro virtual sobre apologética, y por eso lo he ordenado de esta manera para después compartirlo. Todo va a ser realmente virtual. Se me ha ido, creo, la presentación, voy a volver a presentarlo. Ya está. Entonces empezamos con la importancia. Se nota la PPT, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí. Ya, Sí, teacher, sí se escucha y sí se ve. listo. En la primera parte he puesto un conjunto de imágenes para que veamos que la apologética se va a diferentes ramas de la sociología. Yo en un primer momento, cuando empecé con la apologética en la secundaria, pensaba que solamente tenía que defenderme de aquellos creyentes que no eran adeptos a la Iglesia Católica, es decir, a los evangelistas, testigos de Jehová, etcétera. Pero no, es el primer camino, porque como pueden ver, en la primera parte de las imágenes, vamos a ver aquí a un conocido protestante llamado Hugo Albornoz, cómo está explicando y confundiendo a la gente sobre el tema de la idolatría y las imágenes, que es un tema que vamos a tocar después, y en una siguiente escena está rompiendo la imagen de la Virgen María. Y después también vemos el símbolo del ateísmo, porque los ateos, más que ateos, son anticristianos, porque una persona que realmente es atea, es decir, que no le interesa saber sobre la existencia de un Dios, simplemente no se mete en esos temas. Pero el ateo lo que hace es atacar a la iglesia. Lo peor de todo es que si fuera ateo realmente, atacaría a todas las religiones, sean monoteístas o politeístas. En cambio, en este caso se centran mucho solamente en la iglesia católica. ¿Por qué? Entonces, más que ateos, son anticristianos o anticatólicos. En una tercera escena, vemos aquí a las marchas LGBT, vemos cómo se están mofando del sacramento de la orden sacerdotal. Aquí la traducción sería cree en el homosexualismo y están disfrazados como obispos. Es una burla totalmente a la iglesia católica. Ellos piden tolerancia, pero no toleran a nosotros como creyentes. Por otro lado, vemos aquí una imagen del transhumanismo, que es un tema que tocaremos casi al final del curso. Y esta es la imagen más alarmante y que a mí más cólera me da. Como pueden ver, es una marcha del feminismo radical donde está una chica disfrazada de la Virgen María abortando a Jesús. Es un insulto muy grave, yo creo, a la Iglesia Católica, y especialmente a nuestra madre. Segundo punto, la definición. Vamos a definir de manera etimológica y luego semántica, es decir, lo que la RAE nos explica. Primero que todo, la apologética viene de un origen latino, es decir, la terminología latina, de latín tardío apologético, pero también tiene una definición etimológica desde el punto de vista griego. Por eso pueden ver aquí un símbolo medio extraño, que es el alfabeto griego, que leído sería apologéticos. Y ahora, ya que estamos hablando de los temas griegos, hay un filósofo llamado Sócrates. Este filósofo nunca escribió, solamente oralizaba todos sus pensamientos filosóficos. Ahora, ¿quién fue el que plasmó todas esas ideas de Sócrates? Fue su alumno, para poder conocer justamente lo que él pensaba. Entonces, su alumno es Platón, y en su libro Diálogos Platónicos, en una sección llamada Apología de Sócrates, donde cuenta cómo se defendió su maestro, justamente vemos lo siguiente. Apología significa entonces defender, defensa, pero apología es un término muy general. ¿Defensa de qué? Por eso es que apologética, a diferencia de apología, es un término más concreto. Y al ser más concreto significa defensa de la fe, y más concretamente defensa de la fe católica. Ahora, como les decía hace un momento, y había mostrado varias imágenes, ahí está el ateísmo, el feminismo radical, el lobby LGTB, vemos que varias posturas son las que atacan a la iglesia.
Por tanto, la apología toca bastantes ramas de la sociología. Así que tiene una tipología o una clasificación. En un primer término, tenemos la apologética antisectarista, que se llama más que todas las divisiones de la iglesia, aquellos que se separaron de la iglesia y fundaron sus propias, comillas, comillas, iglesias. En un primer punto, el protestantismo, que tiene también su propia clasificación. Tenemos también a los testigos de Jehová, a los mormones y otras muchas denominaciones cristianas más. Tenemos también a la apologética antiteísta, que se encarga de demostrar la existencia de Dios y justamente refutar los pensamientos ateos. El apologeta más conocido con el tema del antiteísmo sería pues Santo Tomás de Aquino, en cuyo libro más conocido, que es la Suma Teológica, explica las 5 vías que explican la existencia de Dios, y eso lo veremos más adelante. Apologética ideológica tiene que ver con los ataques a esas ideologías que van muy, pero muy contrarias a la Iglesia Católica. Los dos más fundamentales son el feminismo de género, que es lo que está en boga en Latinoamérica, especialmente en Argentina, y también el lobby que en un primer momento se llamaba LGBT, y ahora es LGBTTQI+. ¿Por qué plus? Porque tiene más géneros que, como no caben en las siglas, le ponen el símbolo más. Y todo esto forma un grupo llamado marxismo cultural. Ahora, los que han llevado historia saben que marxismo en el tiempo anterior, cuando se hablaba de Europa y qué pasaba con Marx y Engels, vemos que ellos hablaban del proletariado, del obrero, y por otro lado de los burgueses y el capitalista. Dice que había ahí una lucha de clases. Ahora, como eso ya no funciona porque el obrero se preocupa más por cómo está tu televisor o su carro, es decir, el obrero ya no tiene problemas económicos, han tenido que buscar otros adeptos para que luchen y militen por ellos. Esa sería la nueva izquierda. Pero eso ya lo veremos cuando toquemos ese tema de esta rama de la apologética. ¿Por qué se llama LGBTTQI+? Porque L viene de lesbiana, G de gay, B de bisexual, esas 3 T son de transgénero, transexual, travesti, Q viene de la teoría queer, que tiene que ver con un libro llamado El sexo en disputa, de una feminista ideológica llamada Judith Butler, y de ahí viene de intersexual. Después tenemos la apologética cristológica, que se encarga de defender aquellos ataques que son directamente hacia Cristo, porque hubo un tiempo en que las personas, especialmente en el Concilio de Trento, en esa época más o menos, estaban la doble naturaleza de Jesús, porque sabemos que Él es Dios y al mismo tiempo también es hombre. Pero algunos decían, no, solamente es Dios y hombre no es, eso no es acá. Así decían algunos. Bueno, reconocían su divinidad, pero no su divinidad. Eso pasaba con los ateos, porque lo negaban categóricamente. Pero luego, como salieron pruebas de que Dios existió y pisó la tierra, dijeron, ya está bien, Él existió, pero como humano nada más. Es lo que llaman el Jesús histórico, pero no reconocen su divinidad. Seguimos. Apologética mariológica. Es el que más me gusta a mí porque aquí defendemos a nuestra madre. ¿No? Son, más que todo se centra en las dogmas marianos, que son 4. La maternidad divina, o divina maternidad, la que es madre de Dios. La segunda, que es su inmaculada concepción, su asunción y su perpetua virginidad. Esos 4 son los dogmas de la iglesia respecto a María, que son muy atacados por la iglesia protestante. Bien, ahora, ¿cuál es el fundamento de la apologética dentro de la Biblia? Ahí justamente quería el apoyo de ustedes. No sé quién podría leerme a mí, primera de Pedro 3:15. ¿Alguien se anima? ¿Mi tía? Estoy buscando, hijito. Ya. Aquí está Pedro, lo encontré. Ya. Aquí dice, si no bendigan sus corazones al Señor, a Cristo, estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza. Ya, esa última parte es lo más importante, ¿no?
siempre estén dispuestos a dar respuesta a aquellos que le pida respuestas sobre su. Cada persona que cuestiona la fe cristiana, nosotros tenemos el deber y el derecho de responder, pero para responder bien y no quedar mal y defender bien a la iglesia tenemos que conocer, por eso tenemos el deber de saber de apologética. Bien, ese es el fundamento de la apologética y su relación bíblica, es decir, la misma Biblia, en Pedro, en la primera epístola de Pedro, nos explica que tenemos ese deber, o sea, la apologética existe bíblicamente, tiene su fundamento bíblico. Ahora, vamos a ver la relación que tiene la apologética con los documentos eclesiásticos. Hace poco aperturé el curso con un documento de la iglesia que es una constitución dogmática que provenía, es una de las cuantas documentos emitidos en el Concilio Vaticano II, ¿no? Llamado Dei Verbum, que lo cité en un principio, es uno de los cuantos tipos de documentos que tiene la iglesia, porque tenemos estos que están acá, cartas apostólicas, exhortaciones apostólicas, tenemos al Código de Derecho Canónico, que en latín es Codex Iuris Canonici, tenemos las constituciones dogmáticas, que es una de las que ya he citado, constituciones apostólicas, las encíclicas, constituciones conciliares, que vienen de los concilios como de Trento, del concilio de Éfeso, el concilio Vaticano I, Vaticano II, y así otros más. El compendio del catecismo, el catecismo de la Iglesia Católica y los documentos propios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el compendio y el catecismo propiamente dicho? El catecismo es completo y el compendio es una forma más sintetizada, para que se entienda mejor. Porque algunos decían que el catecismo era muy difícil de entender, entonces hicieron una versión sintética, ese es el compendio. Era como un apoyo, una guía temática. Ya, para terminar este primer capítulo, tenemos que ver que la apologética es un deber cristiano y también es un derecho. Aquí tengo solamente algunos ejemplos porque hay muchos más, pero no me cabe la PPT para poder mencionar a todos. Por ejemplo, aquí en primer lugar tengo al primer apologeta que yo conocí en la secundaria, que es Rafael Díaz, que es un predicador católico, misionero y apologista. Y él justo tiene una frase llamada: católico instruido jamás será confundido. Entonces, si nosotros estamos bien instruidos, bien conocedores de la apologética, no nos van a confundir. Porque muchas veces pasa que por no conocer nos salimos de la iglesia y nos vamos a otras denominaciones cristianas. Luego aquí estamos viendo al padre Luis Toro, que también es apologeta venezolano, y aquí tenemos un libro que hasta el momento no he podido comprar, pero tengo la versión gratuita que solamente me permite leer las primeras páginas, que es Compendio de Apologética Católica, hecho por José. Y hay otros más apologistas peruanos, por ejemplo. Hay un apologeta que recién he conocido, que todos se centra en la apologética liteísta, llamado Daniel Urbina. Así se lo pueden buscar por las redes. Ahora, en segunda sección, o segundo capítulo, como pueden llamarlo, de este curso, la apologética antisectarista. Vamos a empezar por ese lado. Y los temas que vamos a tocar en esta primera clase son los siguientes. ¿Qué es una secta? Las principales sectas. ¿Por qué estoy llamando secta? Vamos a explicar. Protestantismo, que es una de las principales divisiones de la iglesia, el primer apologeta y el primer protestante, es muy importante eso. Y los principales temas de ataque. Eso va a ser, de momento, toda nuestra clase, porque es solamente como una introducción. Las siguientes clases ya van a ser más a fondo. Y ahora sí, ¿qué es una secta? La secta tiene dos definiciones etimológicas, todavía no se sabe cuál de ellas es. Por un lado, dicen que viene del latín, que significa seguir, ¿no? Vemos que los pastores tienen su séquito, ¿no? Y también está el secare, que significa cortar y secar. Desde mi punto de vista, desde mi óptica, la segunda definición es la más adecuada. Si tenemos a la iglesia, que es la verdadera, la fundamental, y esta, alguna persona no quiere, no le gusta cómo hace su vida, y se separa, y tiene su propia idea, y lleva personas con él, entonces eso es cortar, es separar. Por eso para mí esa es la verdadera definición de secta. Ahora, eh, ¿cuál es la iglesia fundada por Cristo? El fundamento de esto está en Mateo 16:18. Es suficiente ese versículo para entender cuál es la verdadera iglesia. Ahí pediría, por favor, que alguien me lea Mateo 16:18. Ya se ofrece.
capítulo 16, versículo 18, ¿no? Sí, Ya lo tengo yo acá. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes de la muerte y jamás la podrán vencer. ¿Ese es? sí, Sí. esa es. Ya, entonces vemos cómo Mateo 16, 18 dice, ¿no? Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y si leemos las versiones griegas de la Biblia, va a decir, tú eres Kefas. Kefas en griego significa piedra, ¿no? Entonces, ahí está pasando algo importante. El primer papa de la historia, Pedro, y a partir de Pedro, como él en un momento dado por ser humano va a fallecer, tiene que pasar a otra persona ese apostolado papal. ¿Cómo lo va a hacer? Va a buscar a otro obispo, le da el cargo y así. ¿A eso cómo se le llama? Ese traditio de persona a persona para que permanezca el papado se llama sucesión apostólica. Y es así como desde la fundación de la iglesia, que está aquí en Mateo 16, 18, hasta nuestros días, vemos cómo hay todo el íter o camino, íter en latín es camino, de los papas hasta el día de hoy que tenemos a Francisco, ¿no? Que es latinoamericano, un orgullo de Latinoamérica. Y bueno, ese es el fundamento de cuál es la verdadera iglesia. Pero algunos protestantes dicen, no, esto es mentira, no hay datos históricos. Constantino fundó la iglesia católica, es el peor disparate que pueden escuchar. Yo lo he escuchado varias veces, pero aquí tengo un libro que es fundamental del padre Flaviano Amatuli, que ya falleció, pero curiosamente es un cuerpo incorrupto, deberían de beatificarlo, creo yo. Él tiene un libro de apologética, familiar, para entenderle para todos, para niños, para adultos, para todos. En una parte, la página 93, si no me equivoco, habla sobre la iglesia, y justamente habla de ese fundamento, comillas, o pseudo fundamento, creo yo, de los protestantes, donde dicen que Constantino fundó la iglesia. ¿Por qué dicen eso? Porque en ese entonces, Constantino, en el año 313 después de Cristo, lo que hizo fue mandar un decreto, un edicto, donde daba libertad a los cristianos para tener su culto. Porque antes la iglesia primitiva era perseguida por los romanos, pero cuando Roma también aceptó ya la iglesia, es decir, fue cristianizada, se podría decir, ya, ¿para qué van a perseguirlos? ¿No? Todos los contrarios van a apoyarlos. Por eso salió ese edicto, para dar esa libertad religiosa, esa libertad de culto. Pero eso no significa fundar, la iglesia existía desde antes, como lo puede 18. Aquí ya dejamos de ser perseguidos. La iglesia primitiva antes tenía que hacer sus cultos a escondidas, pero con esto ya tenemos más libertad, como lo vemos ahora. Solamente es eso, pero no, ellos utilizaron la historia a su favor de manera mala, es una falacia histórica, pero ahí ya estamos desmintiendo. Por eso sería bueno siempre que tengan libros de apologética. Yo tengo uno en que les puedo pasar después. A ver, seguimos. Ya, acá están las principales ramificaciones de la iglesia protestante, ¿no? Vemos acá cómo está la iglesia católica de Roma, que tiene su variación aquí, y acá está el corte. Y en este corte del protestantismo hay cuatro divisiones principales: el calvinismo, los anglicanos, el anabaptismo y el luteranismo. En esta clase nos vamos a centrar más que todo en el luteranismo, o sea, en Martín Lutero, que es más conocido como el padre del protestantismo. Y vemos cómo acá más adelante, creo que se nota en blanquito, hay más divisiones: calvinistas, presbiteranos, anglicanos, episcopales, metodistas, y así, adventistas, evangelistas, pentecostalistas, y así tenemos muchos más. Ahora tenemos aquí al padre del protestantismo, que es Martín Lutero. Con él empezó la reforma protestante, más o menos en el siglo, ya casi finalizando la primera mitad del siglo XVI, por eso ahí dice 1525. Él fue fraile y fue teólogo, pero también luego, cuando se está peleando con la iglesia y con sus ideales, se casó con Catalina de Bora, que era una mujer religiosa, el 13 de junio de 1525. Ellos dos, ya habiéndose casado, iniciaron un movimiento a favor del matrimonio sacerdotal. Ahí vemos la primera herejía. ¿Por qué se llama herejía? Porque se yendo en contra del sacramento de la orden sacerdotal, que sabemos que los sacerdotes en la iglesia católica tienen un voto de celibato. Si tú haces la orden sacerdotal, ya no te puedes casar, es una de dos, eliges uno o el otro, no se pueden dos a la vez. También, ¿qué hizo? Las 95 tesis, donde refutaba muchas cosas en contra de la iglesia. Eso lo pegó en una catedral de Wittenberg, si no me equivoco, en un país europeo. Para, a él se le atribuye de los cinco solos, que serían en latín solo esto, solo el otro, donde se cierran en ciertas cosas, en estos tres primeros fundamentos protestantistas: solo fide, solo escritura y sola gratia, que en castellano sería la justificación solo por la fe, dejando de lado las obras,
solo la escritura, es decir, solamente se centra en la Biblia y deja de lado la tradición. Ahora vamos a explicar qué es esto. Y solo gracia, donde dice que nosotros somos perdonados por Dios, pero nuestro mérito humano de lucha contra el pecado no existe o no vale. Es lo que él dice. Esos son nuestros fundamentos del protestantismo luterano. Vamos a explicar cada vez. Por ejemplo, con el solo fide, la mayoría de las personas que no pertenecen a la iglesia que se llamar cristianos o evangélicos, siempre te van a repetir, no, que nosotros nos vamos a salvar solamente por la fe, no necesariamente las obras. La mayoría siempre repite eso. Pero entonces cuando nos digan eso, vamos a agarrar nuestra Biblia, le vamos a decir, hermano, búscate Santiago 2, 14 y 17 y vas a ver que lo que está diciendo está mal. Porque para salvarse son dos cosas, fe y obras. Uno solito no vale, tienen que estar las dos, hay una complementariedad. Y ahí sí quiero que alguien me ayude para leer Santiago 2, capítulo 14 al 17. Ya. ¿De qué servirá, hermanos míos, el que uno diga tener fe si no tiene obras? ¿Por qué ventura la fe podrá salvarlo? ¿Caso que un hermano o una hermana estén desnudos y necesitados del alimento diario? ¿De qué les servirá que alguno de ustedes le diga, vayan en paz, defiéndense del frío y coman a satisfacción, si no les dan lo necesario para reparo del cuerpo? Ahí. Así la fe, si no es acompañada de obras, está muerta en sí misma. Ya. Esa última parte es la más importante de toda esta cita bíblica. Una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, la fe no es mala, pero si solamente la dejamos como tal, sin acompañarla de las obras, es una fe muerta. La Biblia lo dice, ¿no? En la epístola de Santiago dice, una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, ahí ya hemos desacreditado totalmente el primer argumento de Martín Lutero. Ahora vamos por el segundo, que es la sola escritura, donde él decía, no, que yo solamente me fundamento en la Biblia y nada más, que la tradición no me importa. Pero primero vamos a explicar qué cosa es la tradición. Aquí hay una definición del Catecismo de la Iglesia Católica en su punto 83, que dice lo siguiente: la tradición de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmite lo que estos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún un Nuevo Testamento escrito. Como nos podemos dar cuenta, como todavía no se escribía, en realidad los cristianos de ese entonces estaban viviendo el Evangelio, no lo estaban leyendo. Y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Entonces, ¿la tradición qué cosa es? Así como tenemos la Biblia, la tradición sería aquellas enseñanzas hechas por Cristo a los apóstoles y esto a sus discípulos, ¿no? Con el paso del tiempo, como también los actos inspirados por el Espíritu Santo. Pero que aquellas acciones y hechos y oralmente dichos, ¿no? Solamente se dan de manera fenoménica, es decir, en el contexto donde estaban. O sea, no todo lo que enseñó Cristo está en la Biblia, porque enseñó tantas cosas a los apóstoles que solamente algunas de ellas fueron escritas en la Biblia, pero no todo. Lo demás está en la tradición. Y los apóstoles lo van enseñando a sus discípulos y así hasta el momento actual. Entonces, por eso, como fuentes de la iglesia, tenemos la Biblia, pero también la tradición. Pero ¿qué pasa con los hermanos separados? Ellos solamente aceptan a la Biblia, no la tradición. Y como niegan la tradición, la consecuencia natural va a ser que también nieguen a la autoridad de la iglesia. Y también en consecuencia van a negar la autoridad del magisterio. Y esto es importantísimo, porque si negamos a la iglesia, justamente lo que dice Martín Lutero después de la sola escritura, dice que cada uno tiene el derecho, como cristiano, de leer e interpretar, y esto es peligroso, bastante peligroso, interpretar a su manera la Biblia. Pero si cada uno lo interpreta a su manera, cada vez se van a crear más sectas y más sectas porque dicen, no, yo estoy en desacuerdo, funda mi iglesia. Y al final más división, más sectarismo.
Por eso está la iglesia, porque ella tiene una hermenéutica y exégesis, que son dos ramas de la filosofía que se centran en la interpretación correcta de las cosas, en este específico la Biblia, para enseñarnos la verdadera interpretación, lo que realmente quiso decir tal apóstol al momento de escribir su evangelio o su epístola, dependiendo qué parte del Nuevo Testamento estemos analizando. Entonces, eso es por eso que existe la iglesia, para explicarte realmente lo que te quiere decir el evangelio. Porque si tú vas a escuchar al pastor al costado, te puede decir lo que él opina, pero no tiene conocimiento teológico. Entonces te va a confundir y va a crear más confusión en el mundo. Y eso no es correcto, es peligroso. Bien. Entonces, hace un momento había citado el Dei Verbum, que como les decía es una constitución, un documento de la Iglesia dogmático, que se emitió en el Concilio Vaticano II, que trata los temas de la revelación, de la tradición que ya expliqué, la interpretación y la lectura bíblica. Entonces, vamos a analizar solamente el punto 9 de este documento, que acá lo estoy citando. Entonces, así pues, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, ambas, tradición y escritura, la Biblia, porque surgiendo ambas de la misma divina fuente, se fundan en cierto modo y tienen a un mismo fin, ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Eso lo he resaltado porque el Espíritu Santo cuando inspira, entonces, ¿para qué vamos a estar cuestionando? Si cuestionamos algo inspirado por el Espíritu Santo, no cuestionamos a la persona, sino al mismo Espíritu Santo. Y eso lo voy a explicar después con ejemplos. La Sagrada Tradición transmite íntimamente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios. Es lo que le decía, de los apóstoles hasta nuestros días. No todo está en la Escritura, pero sí es fuente de la Iglesia. Y la Sagrada hay confiada por Cristo Señor y por el Espíritu Santo, para que, con la luz del Espíritu de la verdad, la guarden fielmente, la expongan y la difundan con su predicación. Eso es importante, el apostolado, la predicación, de donde se sigue que la Iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura su certeza acerca de todas las verdades reveladas. Por eso se han de recibir y venerar ambas con el mismo espíritu de piedad. Eso nos dice el punto 9 del Dei Verbum. Por eso, como tarea, les voy a dejar leer la Constitución Apostólica del Dei Verbum, que después los voy a pasar el PDF. Ahora sí, esta parte es importantísima, así que quiero que me ayuden todos. ¿Ustedes han conocido alguna vez, cuando han ido a misa, les han explicado la tentación del desierto? ¿Han escuchado? Ya. Ahí vemos cómo Jesús va al desierto después de haber sido bautizado por Juan el Bautista. Se va a sus 40 días y sus 40 noches, ¿no es verdad? Y ahí se le aparece el demonio y hace las 3 tentaciones que ya todos conocemos. Entonces vamos a repasarlas para quien se haya olvidado, que no lo haya escuchado, para poder analizar punto por punto. Entonces vamos a leer Lucas 4, capítulo del 1 al 13. A ver quién me puede apoyar. Mi mamá es otra cosa. Ya. Jesús, pues, llena del Espíritu Santo, partió del Jordán y fue conducido por el mismo Espíritu al desierto, donde estuvo 40 días y allí era tentado del diablo, en cuyos días no comió nada y al cabo de ellos tuvo hambre. Por lo que le dijo el diablo: si tú eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Le respondió Jesús: escrito está, no vive de solo pan el hombre, sino de todo lo que Dios dice. Entonces el diablo lo condujo a un elevado monte y le puso a la vista en un instante todos los reinos de la redondez de la tierra y le dijo: yo te diré todo este poder y la gloria de estos reinos, porque me han dado a mí y los doy a quien quiero. Si tú quieres, pues, adorarme, serán todos tuyos. Jesús en respuesta le dijo: escrito está, adorarás al Señor Dios tuyo y a Él
solo servirás. Y lo llevó aún a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito que mandó a sus ángeles que te guarden y que lleven en las palmas de sus manos para que no tropiece tu pie contra alguna piedra. Jesús le replicó: dicho está, también no has de tentar al Señor Dios tuyo. Acabadas todas estas tentaciones, el diablo se retiró de él hasta otro tiempo. Palabra de Dios. Ya, te alabamos, Señor. Listo. Ya, ahora quiero hacer una pregunta importante. En la actualidad, ¿quiénes son las personas que agarran la Biblia y dicen saber bastante de la Biblia, su dominio bíblico, y utilizan mal, lo interpretan mal para confundirte? ¿Quiénes hacen eso ahora? Los testigos de Jehová. Uno de ellos son los testigos de Jehová, ¿verdad? Ya. ¿Y qué está haciendo el diablo aquí, en este pasaje? Utilizó la Biblia, sabe de la Biblia, pero lo malinterpretó o no. Sí. Ya. Entonces, el apologista Rafael Díaz nos dice una frase bien bonita. Dice: un texto sacado de contexto es un pretexto. Es lo que hacen los hermanos separados. Un texto sacado de contexto es un pretexto. Entonces, el diablo fue el primer protestante. Y el que defendió las escrituras para interpretarla bien, el primer apologeta o apologista, fue Jesús. Ahí empieza la apologética. En la Biblia está. Y dato histórico, Jesús era un conocedor innato de las escrituras. Por eso es que ya bajito puse primera tentación, segunda tentación y tercera tentación. Pero, ¿por qué has puesto Deuteronomio? ¿Qué tiene que ver Lucas con Deuteronomio? Las respuestas a cada tentación que dio el diablo son frases del Deuteronomio, el capítulo 8 y el capítulo 6 de las tres tentaciones. Entonces Jesús conocía el Antiguo Testamento y respondió en base al Antiguo Testamento. Ahí está, por curiosidad. Si querían saber de dónde respondió Jesús, es el Deuteronomio. Ahí lo pueden revisar después porque voy a pasar la PPT. Entonces, ¿quién usó bien las escrituras y lo defendió? Jesús. ¿Quién usó mal y descontextualizó las escrituras? El diablo. Ahora sí, los principales temas de ataque. Tenemos la verdadera iglesia de Cristo. Eso ya lo hemos tocado de manera rápida, ¿no? Con Mateo 16, 18, para saber cuál es la verdadera iglesia fundada por Cristo. Luego también hablan de la jerarquía de la iglesia, o sea, dudan de la infalibilidad del Papa. Eso ya se vino tocando en el Concilio Vaticano I. Podemos analizar después los documentos de ese concilio. También hablan de la denominación católica. Muchos de ellos dicen: ustedes no son cristianos porque se llaman católicos. ¿En qué parte de su denominación hablan de cristianismo? Pues toda la Biblia era de Cristo. ¿Pero por qué nos llamamos católicos? Algunos se han preguntado. Pasa que un padre de la iglesia llamado, a ver, déjame revisar, aquí está, es de Antioquía, por aquí lo tengo. Lo he perdido. Ya, acá está. Ya, San Ignacio de Antioquía, padre de la iglesia, fue el primero que acuñó la frase católica. Y eso significa universal, porque la iglesia católica es la religión más difundida en todo el mundo. Porque es universal, se le dice católica, por eso es iglesia católica. Y tiene su fundamento bíblico en Marcos 16:15, que dice: y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio a toda la creación. Entonces, ahí vemos pues por qué nos llamamos católicos. Iglesia católica, explicamos qué significa católica; apostólica, porque justamente acá en Marcos nos dice que tenemos que difundir el evangelio; y romana, porque la sede está en Roma. Así de simple. Y obviamente somos cristianos. Ya hemos explicado por qué. La iglesia fundada por Cristo, Mateo 16:18. ¿Qué otro tema también atacan? La Trinidad. Hay algunas denominaciones cristianas que no creen en la Trinidad. Dicen: no, solo Dios es uno y nada más. Pero es que ahí está la confusión, porque es un misterio bien grande que tiene que ser analizado con cuidado. Porque Dios es uno solo, ¿cierto? Pero tiene tres personalidades, tres personas o tres facetas, o tres caras, si no quieren llamar, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero no se trata de tres dioses, sino es uno solo que se manifiesta en tres. Vamos a explicarlo de esta manera. A nivel de la filosofía del pensamiento, o sea, la gnoseología, somos humanos, ¿no? Vamos a explicarlo para explicarlo así.
Pensamos, al pensar, ese razonamiento en nuestro cerebro son palabras. ¿Cómo pensamos mediante palabras? Lo mismo pasa con Dios. Dios pensó, razonó, tiene el verbo. El verbo es Jesús. Pero luego, ya, el verbo existía con Dios desde el principio. Por eso Jesús en la Biblia dice que Él existía desde siempre. Pero Él, al encarnarse, Dios encarnado, recién Él nació pues, con María. Entonces, ¿qué pasó? El verbo que existía desde siempre como el Padre, se encarnó mediante el sí de María, y ahí es donde Dios se hizo hombre, el verbo encarnado. Ahora ya entendemos por qué se le dice verbo. Esa es teología cristológica. Después de eso, tenemos a la tercera persona, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor que hay entre el Padre y el Hijo. De ahí nace. Entonces ya vemos el origen. El Padre, pensamiento, verbo, Jesús, se encarnó, segunda persona. Y el amor entre ellos dos, el Espíritu Santo. Ahí están tres. Ahora, hay varios que niegan la Santísima Trinidad, pero vemos simplemente, en Lucas lo podemos encontrar cuando Jesús es bautizado, cómo se presenta, después de ser bautizado, hay una voz del cielo. Esa voz es del Padre. Jesús ya está siendo bautizado, el Hijo, y luego hay una paloma, que es el Espíritu Santo encarnado en paloma. Ahí están los tres. O sea, está tan claro en el bautismo, ¿cómo puede negar la Santísima Trinidad entonces? Si ahí están los tres juntitos. Y después el Espíritu Santo se vuelve a presentar en la fiesta de Pentecostés en forma de fuego. Y todos los que estaban ahí hablan diferentes lenguas, etcétera, etcétera. Entonces, el Espíritu Santo se manifestó en dos momentos importantes: bautismo y fiesta de Pentecostés. Ahí también estaba María, para los que niegan que María estuvo con Jesús siempre. Ahí estuvo, ahí estuvo. Entonces, ahí vemos el fundamento de la Santísima Trinidad para quienes niegan a la Santísima Trinidad. Sobre la salvación ya hemos explicado, ¿no? Que la sola fide, solo la fe, no, también es con obras. Una fe sin obras es una fe muerta. La Biblia y la tradición también lo hemos explicado. El canon bíblico, sobre ese tema de los deuterocanónicos. Por eso se recomienda tener, para estudiar la Biblia, versiones católicas. La interpretación bíblica, ahí les expliqué sobre la hermenéutica, la exégesis, que son palabras que parecen difíciles, pero ambas tienen que ver con la verdadera y correcta interpretación. Y justamente en el documento que les digo que lean después, el Dei Verbum, nos dice que para poder nosotros interpretar correctamente tenemos que seguir la interpretación apostólica. Quiere decir que los que están en la iglesia, los presbíteros, los obispos, ya tienen esa inspiración del Espíritu para poder explicarte correctamente cómo es. Entonces no podemos ir contradiciendo eso. ¿Y cuáles son sus criterios para interpretar? Primero es el contexto histórico, porque lo que está escrito aquí fue hace mucho tiempo. No podemos interpretarlo con nuestra manera de pensar actual y contemporánea, porque caeríamos en un error. Entonces, la interpretación tiene que ser en base al contexto histórico. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, los judíos, cuando se referían a familia, hay una sola palabra que ahorita no recuerdo cómo es en hebreo, pero esa palabra indica familiaridad. Pero traducido al español le dicen hermano. Entonces, yo te puedo decir, mi tía es mi hermana, en el sentido de que es familiar, pero no es hermana de sangre. Cuando se refieren a hermano de sangre, hablan, por ejemplo, con mi hermano André, Piero, hijo de Carlos, y André también es hijo de Carlos. Con eso ya sacamos la línea de que ambos somos hermanos, de sangre. Es la manera larga de decir que son hermanos de sangre, pero nunca lo dijeron directamente. Por eso, cuando toquemos los dogmas marianos, cuando cuestionan a María, dicen, no, que tuvo más hijos, porque aquí en el Evangelio dice, llamó a su madre y a sus hermanos, se refiere a familiar. Puede ser un primo, puede ser un tío, pero no quiere decir que tuvo más hijos, no. Y eso lo explicamos también con el Antiguo Testamento, donde ahorita no recuerdo los nombres porque tengo que repasar. Hay una relación de tío y sobrino, y sabía, explicaba que era tío y sobrino, y más adelante dice, ¿por qué peleamos? Somos hermanos, pero están hablando de hermanos en el sentido de familiaridad, apologética. La apologética está en todo, a nivel bíblico. Después, ¿qué más? Los dogmas marianos, justamente les decía, son 4, y la siguiente clase la vamos a tocar a profundidad. Los sacramentos. Los testigos de Jehová están negando que el bautismo tenga que darse en los menores de edad, en los bebitos, porque acá en la Iglesia Católica desde chiquitos ya, la prioridad es bautizarlo desde pequeños. Pero dicen, no, le están quitando su libertad, tienen que elegir ellos después si tienen que bautizarse o no. Mentira. ¿Por qué? Porque, si no recuerdo mal, en Romanos, pero no me acuerdo el capítulo, dice, desde el vientre de mi madre yo ya soy un pecador. ¿Por qué? Por el pecado original. Porque decir, pero si recién estás haciendo el pecado original. Y por eso el bautismo es importante, para quitarte justamente ese pecado que tienes heredado desde Adán y Eva. Es importante por eso bautizarlo. Es peligroso dejarlo sin bautismo a un recién nacido. ¿Qué más? Es el sacramento del bautismo. Ahora, con la orden sacerdotal, ya les había explicado que desde Lutero ya querían instituir el matrimonio de los que son sacerdotes. Eso no se puede, porque como les decía, tú eliges, o bien te casas, o si no, eres sacerdote. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios.
A ver quién me puede ayudar con Primera de Corintios. Ya, ya. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la vocación y voluntad de Dios, y nuestro hermano Sóstenes. Ya. Es Primera de Corintios, pero el capítulo sí se me ha perdido. Prometo buscarlo luego. Pero en Corintios hay una parte que nos dice que si tú te casas, obras bien, y si no te casas, obras mejor. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que la castidad es algo bueno. La castidad ha sido explicada en Corintios justamente para los sacerdotes. ¿Por qué pasa eso? Porque ahí te explica que si tú no estás casado, te entregas al 100% a Dios, pero si estás casado, tienes que entregarte a tu mujer y a Dios. Entonces, en ese caso, por eso es que el matrimonio, como son uno, cuando se casan, ambos tienen que estar dedicados al mismo yugo, al yugo cristiano. Pero no puedes combinar las cosas, no puedes estar casado y al mismo tiempo ser del sacerdocio. A menos que te hayas casado y luego enviudes y ya se separó por la muerte, ahí recién tendrás la posibilidad de ir al sacerdocio, si es que lo deseas. Porque tienes que tener la voluntad, el factor volitivo, y también recibir el llamado. No es porque si me da la gana y no, no es así, es por el llamado. Respecto a otros sacramentos, por ejemplo, el más importante que tenemos nosotros, que es la Eucaristía, niegan la misa muchos hermanos separados. ¿Por qué? Dicen, no, que están cometiendo canibalismo, incluso nos han acusado de caníbales. ¿Por qué? Porque decimos que comemos el cuerpo de Cristo. Pero lo que no entienden es lo siguiente. Canibalismo sería si es que al cuerpo como tal, de humanidad y divinidad de Dios, lo comiésemos, ahí sí fuera canibalismo, pero no. Jesús hizo algo tan importante en la última cena, diciendo, este es mi cuerpo y este es mi sangre, y lo que sucede ahí es la figura de la transustanciación. El vino y el pan son vino y pan, pero en el momento que el Padre pronuncia las palabras, en ese momento deja de ser simple comida y se vuelve el cuerpo y la sangre de Cristo respectivamente. Entonces nosotros cuando recibamos la comunión tenemos que recibirlo con esa misma fe, recibirlo sabiendo que es el verdadero cuerpo de Cristo. Pero ellos lo niegan, dicen no, que es una representación, pero no, bien claro está en la escritura, este es mi cuerpo, no dice esto figura o representa mi cuerpo, este es. En latín es significa est, E-S-T. Y ahí también en las traducciones bíblicas latinas dice est. Entonces, cuerpo, es mi cuerpo, es mi sangre, es como tal. No es representativo, sino es como tal. Eso respecto a la Eucaristía. ¿Qué más? De los santos y los difuntos. También ya a los santos hablan de las imágenes. Aquí voy a hacer algo rápido sobre el tema de las imágenes. Pasa que ellos confunden el tema de la idolatría con el tema de las imágenes sagradas. No es lo mismo, pero para ellos está metido en la cabeza que es lo mismo. Ellos siempre repiten esta frase, que es el Éxodo 20. Ahí estoy, yo lo voy a leer, vamos a buscar el Éxodo 20. En el Éxodo 20 vamos a ver que está el decálogo, o sea, los 10 mandamientos. Y cuando empezamos a leer nos dice esto. Entonces Dios dijo todas estas palabras. Yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. Refiere a los falsos. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses. Otra vez, dice dioses, no imágenes. Ni le servirás porque yo, Yahvé, tu Dios, con mayúscula y de la diferenciación, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron, pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre de Yahvé, tu Dios, porque ya ahí sigue los demás mandamientos. En esta primera parte, si leemos todo, se está refiriendo a los falsos dioses, y volvemos a lo mismo, a la interpretación histórica. En ese momento, ¿qué otra cultura estaba en boga? Los egipcios. Los egipcios eran politeístas, adoraban a falsos dioses, pensaban que la imagen de su dios era el mismo dios. Es como decir, si ellos tenían la imagen de un librito y ese librito pertenecía al dios de los libros, esa imagen era el dios.
Pero acá la diferencia en la Iglesia Católica es que nosotros tenemos imágenes representativas. Ahí sí hablamos de representación. Por ejemplo, aquí tengo mi rosario, tengo la imagen de Jesús crucificado, no estoy pensando que aquí esté Jesús, a diferencia de lo que decía que sí está, sino que aquí es una representación para recordar su gran sacrificio. Ahí está la diferencia. Pero dicen, no, que está prohibiendo las imágenes. Ya, imaginemos que sí, prohíbe las imágenes. Nosotros como humanos podemos errar y nos podemos contradecir, pero Dios no, porque es perfecto, por definición, ¿sí o no? Ya, entonces si Dios prohíbe las imágenes y no a los ídolos, entonces más adelante en la Biblia no permitiría, él mismo mandaría hacer imágenes. Tenemos 4 ejemplos claros. Vamos a ir a Éxodo 25. En Éxodo 25 nos habla del Arca de la Alianza. En el versículo 10. A ver quién me puede ayudar. Éxodo 25, versículo 10. Sección del Arca de la Alianza. Formen un arca de madera de setim, que tenga de longitud 2 codos y medio, codo y medio de anchura y de altura otro codo y medio. Sí, por favor. Ahí. La cubrirás por dentro y por fuera con planchas de oro purísimo, y encima labrarás una comisa de oro alrededor y 4 anillos de oro que pondrás en los 4 ángulos del arca, 2 en un lado y 2 en otro. ¿Hasta dónde, Pierito? Hasta el 18. Harás también una vara de madera de setim y las cubrirás igualmente con láminas de oro y las meterás por los anillos de oro que están en los lados del arca y servirán para llevarla, las cuales estarán siempre metidas en los anillos, nunca se sacarán de ellos. Y pondrás en el arca las tablas de la ley que yo te daré. Harás también propiciatorio de oro purísimo. 2 codos y medio tendrá su longitud y la longitud codo y medio. Harás asimismo 2 querubines de oro macizo labrados a martillo y los pondrás en las 2 extremidades del oráculo o propiciatorio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya, ahí vemos en la última parte, después de haber visto toda la introducción del mandamiento. Dios está diciendo esto, que construyan el arca de la alianza para guardar las leyes mosaicas o el decálogo. Hasta ahí todo bien. O lo que los judíos llaman el Torá, el libro de las leyes, parte del Pentateuco. Son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Entonces ahí vemos en la última parte que dice, asimismo harás 2 querubines de oro macizo. Pero los querubines son un rango de los ángeles, y los ángeles están en el cielo. Pero si volvemos a lo que dicen los protestantes, Éxodo 20 dice que no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo. Los ángeles están en el cielo, y Dios mismo mandaba hacerlas. ¿A qué se refiere? A los ídolos, no a las imágenes. Ahí está, facilito. Así pueden contestar, con solamente un versículo, pero tenemos más. Después del arca, hay que hacer una explicación aquí. El arca estuvo en 2 lugares, o en 2 templos. Hay un templo movible, porque se construía y se sacaba, era movible, como un circo, ¿no? No estoy burlándome ni nada, solamente para especificar. Que se llamaba la tienda del encuentro. Eso fue antes del templo de Salomón. La tienda del encuentro era como un lugar de adoración movible, para poder construirlo, guardarlo y volverlo a poner. En la tienda del encuentro tenía varias partes. Al último, al fondo, esa sección se llamaba el Sanctum Sanctorum, que en español sería el Santo de los Santos. Ahí estaba guardada el Arca de la Alianza, y solamente los de más alto rango, los obispos, así podían entrar, los maestros de la ley. Entonces ahí vemos cómo está la Arca de la Alianza, que estaban los querubines y todo lo demás. Luego viene el templo de Salomón, y en el templo de Salomón también está el Arca de la Alianza, y también están los querubines arriba que protegen lo que está dentro, que serían las tablas de la ley.
Pero también en el templo de Salomón se hacen más imágenes de ángeles, de querubines, pasa lo mismo. Y eso está en Éxodo 26. En algunas Biblias le llaman la morada. Éxodo 26 nos habla justamente de la tienda del encuentro. La morada tendrá que ser hecha de 10 cortinas de lino fino de color jacinto morado, adornadas con querubines, nuevamente los querubines. Se habla sobre los metros, ya las cuestiones de metraje. Y después de eso, también tenemos el tema de la serpiente de oro, que Dios mandó a Moisés a que la construyera para que se curaran. Porque hubo un tiempo en que fueron castigados justamente por idolatría, y es otro tema, justamente. Y si eran mordidos por una serpiente, te envenenabas y pues enfermabas. Pero él dijo, no, está bien. Moisés hace una serpiente de oro y cualquiera que la vea y sea mordido por ella, se curará. Pero ahí, ¿qué estamos viendo? ¿La imagen de la serpiente es un Dios, tiene poder? ¿O es que esa imagen, a través de esa imagen, viene el poder de Dios porque el mismo lo ordenó para curar a esas personas? Ahí está la diferencia. La imagen no es un Dios, sino que puede concentrar incluso el poder de Dios si es que Dios lo quiere así. Ahí está la diferencia. Igual que el rosario es poderoso, pero no por sí solo, sino por el poder de Dios. Ahí está la diferencia. Eso está en Números 21. Acá está, número 21, versículo 4, la serpiente de bronce. Dejaron el monte Or por el camino del mar de Suf, para rodear el territorio de Edom. En el camino el pueblo perdió la paciencia y murmuró contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos hicieron subir de Egipto para que muramos en el desierto sin pan y sin agua? Desagradecidos, por eso es que se molestó. Ya estamos aburridos de esta comida sin gracia. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. El pueblo fue a ver a Moisés y les dijo, hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruego a Yahvé por nosotros para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo y Yahvé le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla sanará. Es lo que les estaba comentando hace un momento. Pues ahí tenemos dos argumentos. El templo de Salomón, en Éxodo 25. Tenemos la morada o la tienda del encuentro, que sería Éxodo 26. Y acá tenemos número 21, el versículo 4, que sería la serpiente de oro. Suficiente, tenemos más ejemplos más en la Biblia que podemos mencionar, pero estos son suficientes para refutar. ¿Qué más? A ver. Denominación sacerdotal de padre. Muchos protestantes dicen, no, que en la Biblia está que no puedes decirle padre nada más que a tu Dios. Pero aquí está la diferencia. Cuando nos referimos a Padre, a Dios Padre, estamos refiriéndonos como Dios, como parte de la Santísima Trinidad. Pero cuando hablamos de sacerdote, solamente es en un sentido nominativo sobre su cargo sacerdotal. Es la única diferencia. En lo que ellos se centran mucho en la literalidad de la palabra. Sobre la participación de la mujer en la iglesia. Esto sí lo voy a tocar otro día, porque últimamente el grupo feminista radical está obligando prácticamente a la iglesia a que las mujeres participen de diferente manera en la iglesia, porque ellas dicen que no, se les está discriminando, que hay machismo y que no se les deja participar, pero eso es mentira. Entonces, las hermanas, las madres superiores, ¿qué son? ¿No existen? Hay participación, solo que ellas quieren que el cargo de hombre, que sería el sacerdote, sea para las mujeres. Es lo mismo que un sacerdote, que una persona hombre pide ser padre superior en vez de ser sacerdote, es un disparate. Pero ya esa respuesta más teologal y más definitoria está escrito en una carta apostólica hecha por Juan Pablo II, si no me equivoco, o otro papa, no me acuerdo, porque hay muchos que han hecho cartas apostólicas, llamado Mulieris Dignitatem, que en español sería la dignidad de la mujer o de la dignidad de las mujeres. Ahí explica el por qué no se puede ser sacerdote una mujer y cuáles son las formas correctas de que ya existen de que la mujer participe en la iglesia. Que eso ya lo podemos analizar en una próxima clase. Y eso sería todo por el momento. Ahí en latín he puesto gratias vobis ago, que significa gracias a todos. Y la próxima clase va a ser netamente de apologética mariológica. Vamos a analizar y defender a nuestra madre con los 4 dogmas que la iglesia pone sobre ella. Eso es todo. Gracias. Ay, qué lindo. Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bonito. Ya puedes pedir el puesto de tu papá. Muy interesante, muy interesante el tema. Uy, tan interesante que tienes que pasarme la grabación o otra vez repetirlo, porque de verdad de que
es por lo que más nos